El texto que tenemos por delante esta mañana es un texto chocante. Es chocante en primer lugar para la persona que no es creyente, porque llega a la misma raíz de la diferencia de comportamiento entre aquel que es creyente y aquel que no lo es. En el sentido de que el no creyente inevitablemente vive para sí mismo. Y el texto que tenemos que considerar hoy nos indica con toda claridad que hemos de vivir no para nosotros mismos, sino para otros. Pero también es un texto chocante para muchos creyentes. Es un texto que ha de chocar a cualquier creyente cuyo concepto de la vida de la Iglesia no consista en más que en venir a un edificio como este el domingo por la mañana, participar en un culto, escuchar un mensaje, levantarse y marcharse hasta el domingo siguiente. Hasta tal punto que creo que si este es tu concepto de la vida de la Iglesia, podemos decir que desgraciadamente todo lo que vamos a decir en esta mañana no es para ti, porque no tiene ningún sentido. Ya que el versículo que nos corresponde hoy es el versículo que viene a continuación de lo que hemos leído. El versículo 21 de Efesios capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y evidentemente si tu contacto con la Iglesia es tan superficial que solo consiste en asistir a algún culto, ni entra en perspectiva la necesidad de un sometimiento, tal y como el apóstol nos exhorta en este versículo. Es pues una exhortación chocante para el hombre incrédulo que no puede entender esto. Sumisión como una virtud, pero es chocante para nosotros, para muchos de nosotros también, debido a la falta de concepto bíblico que tenemos en cuanto a lo que es la Iglesia. Antes de proseguir, sin embargo, necesitamos decir un par de palabras acerca de la gramática de este versículo. Veréis que en nuestra versión del 60, el versículo 21 comienza una nueva sección. Siempre es difícil para los editores bíblicos marcar con acierto las divisiones. Y evidentemente en los versículos que vienen a continuación el apóstol va a estar cambiando algo de rumbo en cuanto a lo que nos va a decir, porque va a hablar de diferentes relaciones familiares y sociales, la relación entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre empleados y empresarios. Va a haber un cambio, pero de hecho es hacer violencia a la estructura del texto, poner un cambio, poner un nuevo párrafo aquí donde los editores lo han colocado. Porque como decíamos hace un par de semanas, de hecho nuestro versículo de hoy empieza no con un imperativo, someteos, sino con otro gerundio que siga dependiendo de otro imperativo, el del versículo 18. Sed llenos del Espíritu, sometiéndoos unos a otros. Y creo que aquí tenemos la primera gran lección que necesitamos aprender en esta mañana.
que esta sumisión, este sometimiento los unos a los otros, es algo imposible para el no creyente por definición. Una persona cuya vida es orientada ya por definición por su propio egoísmo, por mucho que le digas, has de someterte, me parece que no podrá hacerlo. Y por lo tanto no viene la exhortación del apóstol en medio de un vacío. Nos viene a continuación de este otro mandamiento. Sed llenos del Espíritu, porque este mandamiento es una precondición para que pueda cumplirse en nosotros el gerundio, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Para seguir con la idea del borracho, siempre conforme al versículo 18. El borracho es una persona que debido a su borrachera permite que aquella agresividad, aquel egocentrismo que hay en todo ser natural, salga y se manifieste de una manera muy clara. Pero Pablo está señalando el contraste. Si la borrachera nos lleva a ser agresivos, egoístas, cuando somos llenos del Espíritu Santo, tendríamos que conocer el efecto contrario. Y lejos de ser agresivamente egoístas, tendríamos que aprender la humildad y tener una preocupación no tanto por nuestros propios intereses, sino por los intereses ajenos. Repito, esto no es algo que podamos hacer en la carne. Nuestra carne clama en el sentido contrario. Nos estimula en otra dirección que no esta. Y por lo tanto, nuevamente tenemos que señalar que el apóstol no está diciendo someteos los unos a los otros para que seáis llenos del Espíritu Santo. Lo está diciendo al revés. Sed llenos del Espíritu Santo y entonces esto se verá en vosotros. Será una consecuencia natural, lógica, por una lógica que luego veremos, que cuando el Espíritu Santo nos llena, habrá humildad en nosotros, hará una preocupación no por nuestros intereses, sino por los intereses de los demás. Habrá un principio de sometimiento. La Iglesia es una comunidad, una familia de Dios, como hemos visto ya en el capítulo 2. La Iglesia, por lo tanto, es una comunidad de personas que se relacionan entre sí. Es una entidad caracterizada por las relaciones. Esto es lo que da sentido a la Iglesia. ¿Cómo han de ser estas relaciones? Como las del mundo. Protagonismos. Proyecciones de nuestro propio afán de dominar a los demás. No, totalmente al contrario. Someteos unos a otros. Por lo tanto, vemos en la lógica de estos argumentos, volviendo al hecho de que este es un gerundio más que un imperativo, hay una exhortación básica del apóstol: sed llenos del Espíritu Santo. Esta plenitud espiritual se manifestará, entre otras cosas, las que hemos visto en las semanas anteriores, se manifestará también en una nueva clase, una nueva calidad de relaciones entre nosotros.
entrará un principio que marque nuestras relaciones, el principio de la sumisión. Y luego a continuación, a partir del versículo 22, el apóstol nos va a dar algunos ejemplos concretos, no tanto ya en cuanto a la Iglesia en su conjunto, sino en cuanto a relaciones específicas, familiares y sociales dentro de la Iglesia. El apóstol nos dará algunos ejemplos concretos de cómo es esta sumisión. Hoy miramos la exhortación global, este principio de sumisión en todos los órdenes de la vida de la Iglesia. Pero en el futuro tendremos que mirar cómo este mismo principio se aplica a ciertos casos, como por ejemplo el versículo 22, las casadas a sus propios maridos. No hay ningún verbo allí en el griego, porque el texto es una continuidad. Sed llenos del Espíritu Santo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Por ejemplo, las casadas a sus propios maridos. Volvemos entonces al principio general de hoy, la sumisión dentro de la congregación. Pero hay otra rectificación que hacer a nuestro texto, también antes de proseguir. El hecho de que en los mejores manuscritos, según los comentaristas que yo he consultado, no dice sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, sino en el temor de Cristo. Bueno, alguien dirá, pues esto es pelearnos por un detalle muy pequeño. Y en sentido puede que sí. Pero si seguimos mirando, creo que vemos que Pablo ha elegido sus palabras con razón. Evidentemente, el creyente es una persona que vive bajo el temor de Dios. No cabe duda. Pero aquí quiere insistir explícitamente que esta relación, si es posible en nosotros, por un lado es posible porque el Espíritu Santo nos llena. Por otro lado es posible porque vivimos en el temor de Cristo. ¿Qué quiere decir esto del temor de Cristo? En primer lugar, quiere decir sencillamente que nosotros pretendemos ser discípulos del Señor Jesucristo. Si verdaderamente somos creyentes en Él, nuestra pretensión es que de día en día vivamos bajo sus órdenes, conforme a su enseñanza. Y cuando Pablo añade esta frase, en el temor de Cristo, a su exhortación a la sumisión, es como si él nos dijera, porque recordad que sois discípulos de Cristo y Cristo es quien pide esto. Es su voluntad para nosotros. Él nos lo enseñaba. En contraste con este espíritu que vemos, parafraseando las palabras del mismo Señor Jesucristo, en los reyes de los gentiles, que dominan sobre los demás. En este espíritu de dominio que caracteriza al mundo, Cristo enseña un principio de servicio sacrificial los unos a favor de los otros. Es de Él que viene esta orden para cada uno de nosotros. Y es porque sabemos que ante Él un día daremos cuenta de nuestra vida. Porque Él es nuestro Señor y nuestro amo. Que conociendo el temor de Cristo, nos hemos de someter a Él. Pero creo que podemos añadir una dimensión más.
por lo que viene a continuación. Ya he dicho que Pablo, a continuación de este mandato general, nos va a dar unos ejemplos explícitos. Y los ejemplos explícitos son las esposas con respecto a sus maridos, los hijos con respecto a sus padres, y los siervos, los esclavos, con respecto a sus amos. Someteos, dice, y luego nos da estas tres áreas concretas de ilustración. Pero en cada caso nos enseña, o por así decirlo, en cada uno de estos tres casos, repite la misma idea en el temor de Cristo, pero con otras frases. En el caso de la esposa, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el caso de los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el caso de los esclavos, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, como a Cristo. O sea, el temor de Cristo marca nuestra sumisión no solo porque un día daremos cuentas a Cristo, sino porque hemos de relacionarnos con nuestros hermanos en esta relación de sumisión como si fuese con el mismo Cristo que nos estuviésemos relacionando. Y dentro del orden social, dentro de nuestras mismas iglesias, las esposas han de mirar a sus maridos, los hijos a sus padres, los siervos, los empleados, a los empresarios creyentes, como si fuese la voluntad de Cristo que sirviendo y sometiéndose a estas personas se sometiesen al mismo Cristo en esta relación. Bien, evidentemente vamos a tener que volver a este punto en semanas sucesivas. Pero es por esto que ahora, al darnos la orden en términos globales, Pablo muy conscientemente dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Porque, ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves? Le amas amando a los hijos de Dios, a los que ves. ¿Cómo puedes servir a Cristo? Sirves a Cristo sirviendo al cuerpo de Cristo. Dices como Pedro, que amas a Cristo, pues entonces da alimento a las ovejas de Cristo. Y nos hemos de someter los unos a los otros, como si los otros fuesen Cristo para nosotros, en este sentido, de ser objeto de nuestra devoción, amor y servicio en la vida práctica. Someteos, pues, los unos a los otros en el temor de Cristo. ¿Qué quiere decir, pues, esto de someteos, sometiéndonos? Hay tantas cosas que decir al respecto y seguramente muchas cosas tendrán que quedar en cartera. Pero fundamentalmente la idea es
la de estar en sujeción, tal y como vemos en el versículo 22, en la repetición que han puesto los editores de este mismo verbo. Estar bajo órdenes de otro. El ejemplo obvio de lo que es estar en sujeción, someterse, es el ejemplo del soldado. El día que entra en el ejército, ya no es un individuo que puede tomar sus propias decisiones. Por esta razón, el servicio militar puede resultar muy complicado para un creyente. Llega a formar parte de un conjunto, y este conjunto está bajo órdenes. Así pues, cuando entra dentro del ejército, el soldado abandona su derecho de gobernar su propia vida y confiesa que está bajo autoridad. O en el servicio militar contemporáneo, le obligan a que lo haga. Bien, nosotros somos soldados de Cristo no por obligación, sino porque hemos sentido la atracción de Cristo. Pero lo que en el soldado es una obligación, tiene que ser una obligación voluntaria, por así decirlo, en nosotros. Abandonar nuestro derecho de gobernar la vida porque estamos bajo órdenes. Evidentemente tenemos que ver con un concepto que puede ser enormemente peligroso si no se entiende bien. Muchas sectas han brotado en el campo cristiano que han utilizado esta misma idea como excusa para que el líder de la secta domine totalmente en los seguidores. El peor ejemplo de nuestros días es lo que ocurrió hace un par de años en Guayana. Pero si bien debemos tomar nota de los abusos posibles en torno a esta idea, esto no quiere decir que luego podemos justificarnos y decir que no tenemos que hacer caso a esta idea que en sí es totalmente bíblica. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Es decir, reconociendo que desde el día que eres creyente, ya no te perteneces a ti mismo. Eres una persona comprada por sangre, que reconoces que tu vida tiene un Señor que no eres tú mismo. Y que este Señor tuyo te coloca en medio de una comunidad y te pide que tus relaciones con Él mismo tengan implicaciones en tu relación con los demás dentro de su cuerpo. Sometiéndoos. Permitidme un par de avisos más en cuanto a lo que esta frase, obviamente, por comparación con otros textos, no puede significar. No puede significar el fin de un principio de gobierno en la Iglesia o de orden en las relaciones sociales que se transmiten en la Iglesia. Al contrario, en cuanto a estas relaciones sociales, los ejemplos que Pablo va a poner a continuación vienen a reforzarlos. Lejos de poder entender este versículo en términos de que si todos tenemos que someternos los unos a los otros, esto significa que ya las mujeres no tienen que someterse a sus maridos, al menos no tienen que hacerlo más que los maridos a las mujeres.
que los hijos no solo tienen que someterse a sus padres en la medida en la que los padres se someten a los hijos, y que los empleados solo tienen que someterse a los empresarios en la medida en la que los empresarios se someten a los empleados. Lejos de poder derivar esta conclusión a base de este mandato, someteos unos a otros, Pablo incluso refuerza estos vínculos sociales después de haber dado este principio general. Así que creo que sería toda una distorsión de la intención del apóstol pretender que este versículo haga que todos estemos dentro de la congregación de tal manera que no haya ningún tipo de gobierno ni orden social dentro de la congregación. Es al contrario que Pablo lo ve. Ciertamente, en este primer orden, Pablo no dice, someteos los miembros a los pastores, los jóvenes a los ancianos, las mujeres a los hombres. Ciertamente, él dice, todos a todos. Y nadie queda excluido aquí. Pero pienso que debemos comprender que este principio general no está reñido ni con lo que viene a continuación, ni con otras partes de las Escrituras que nos hablan de estas cuestiones de gobierno y de orden. La forma del sometimiento, de la sumisión, variará seguramente debido al lugar concreto que Cristo nos ha dado dentro de la congregación. La forma de la sumisión del marido quizás no sea igual a la forma de la sumisión de la esposa. Pero en ambos casos hay un principio en común, que es la renuncia de mis intereses, de mi protagonismo, de mi espíritu dominador, a favor del otro. De la misma manera, la forma de la sumisión de un anciano o pastor dentro de la iglesia quizás no sea igual que la forma de otros de los miembros. Pero todos tenemos esta obligación en común, sea cual sea nuestra posición en la congregación, que somos llamados a servir a los demás, a renunciar a nuestros intereses a favor de los demás, a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, negándonos a nosotros mismos en bien de los demás. Así pues, reconociendo que hay otros textos bíblicos que tenemos que tomar en cuenta al respecto, hechas todas estas matizaciones, el apóstol exige de todos nosotros la subordinación de mis intereses personales al bien del cuerpo en su conjunto. Una disposición humilde de espíritu. Una disposición de reconocer a mi hermano como mejor. Y en esto nadie está excluido. Todos nos hemos de someter a todos. Tiene que haber en todos una disposición de servir a cualquiera de los miembros, de aprender de cualquiera de los miembros,
de recibir exhortación y corrección, si es necesario, de cualquiera de los miembros. Pero con todo, este versículo no se puede utilizar para derribar las estructuras dentro de la Iglesia que Cristo mismo pone. Y un segundo aviso en este sentido. Este versículo tampoco puede utilizarse para poner fin a convicciones firmes y a la defensa de la verdad del Evangelio, porque es un texto favorito de algunas personas que quieren practicar el ecumenismo a ultranza. ¿Qué habrían dicho estas mismas personas a Lutero cuando la reforma? Seguro que más que uno le citó este mismo versículo. Sométete, porque la palabra dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en el momento actual, en estas mismas semanas pasadas, creo que hemos palpado algo de esta misma tendencia. Personas que sueltan barbaridades en cuanto a la teología y la ética, y luego vienen implícitamente diciendo: necesitamos estar todos unidos, tenemos que amarnos, someteos los unos a los otros. Quien escribe estas palabras es un hombre que luchó toda su vida contra enseñanzas falsas, aun dentro de la Iglesia y especialmente dentro de la Iglesia. Es un hombre que, escribiendo de un encuentro que tuvo con Pedro, dice: le resistí cara a cara porque era de condenar. Muy fácilmente podría haber dicho: pues este era del grupo íntimo del Señor Jesús. ¿Quién soy yo para oponerme a un hombre de esta talla? ¿No debo someterme en el temor de Cristo? No, porque la verdad está en juego, porque la revelación de Dios, la voluntad de Dios está en juego. Pablo comprende que este no es un caso de falsa sumisión. Le resistí cara a cara. Este es el hombre que escribe este texto. Y escribe esta misma exhortación después de habernos dicho muchas otras cosas. Por así decirlo, esta exhortación va dirigida a personas que ya tienen que haber asumido toda la enseñanza de los 3 primeros capítulos. Por lo tanto, va dirigida esta exhortación a una serie de personas que tienen en común una doctrina fundamental. Y cuando este fundamento es firme, y cuando todos descansan sobre este mismo fundamento, es entonces que el apóstol dice: a vosotros que estáis edificados sobre este fundamento, vosotros someteos los unos a los otros. Pero en absoluto está diciendo que podemos permitirnos el lujo, o lo que sea, de ir utilizando una exhortación de esta índole como excusa para comulgar con todo tipo de doctrina que se predica hoy en día. 2 avisos en cuanto a lo que no debemos entender de este versículo. Entonces, ¿qué es lo que este versículo nos enseña? Es una de las preocupaciones más importantes de los escritores del Nuevo Testamento. Esto de la sumisión. Solo en los escritos paulinos más de 20 veces él habla de la necesidad de la sumisión dentro de la vida de la Iglesia. Deducimos, pues, que para Pablo, como para los demás apóstoles, este es un principio de gran importancia.
Pero si bien debo respetar las estructuras de la Iglesia, y si bien no debo claudicar en cuanto a mis propias convicciones, ¿qué es lo que este versículo quiere decir en cuanto a mí? Expresándolo negativamente, creo que podemos decir que representa el fin de muchos males que hay en medio de la congregación debido a la carnalidad que todavía se manifiesta en nosotros. Algunos de nosotros nos caracterizamos por cierta agresividad de carácter, impetuosidad en cuanto a nuestras iniciativas dentro de la Iglesia. Incluso hay muchas personas que confunden la plenitud espiritual con una especie de derecho de ir criticando y destruyendo dentro de la Iglesia. Pablo acaba de decirnos, precisamente en el versículo que ya os sugerí, abre esta sección, el versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El egocentrismo en nuestra actuación dentro de la Iglesia no requiere sabiduría, no requiere reflexión, no requiere pausa antes de intervenir y actuar, porque es algo casi intuitivo dentro de nosotros, desgraciadamente. Actuar de una manera espontánea, natural, primaria, nos puede parecer una forma muy auténtica y sincera de actuar, pero quizás sea una sinceridad y una autenticidad a base de nuestra vieja naturaleza solamente. Actuar de otra manera, actuar conforme a la voluntad de Dios, sí que requiere sabiduría. Y la sabiduría requiere reflexión. Que nos paremos un momento antes de actuar. Que en vez de dar rienda suelta a una primera reacción, que nos paremos para orar, para considerar, para reflexionar a ver si lo que voy a hacer solo es la proyección de mi propio egoísmo. A ver si realmente voy a tomar en consideración a mi hermano y su bien o no. Esta impetuosidad, muchas veces destructiva, ha de desaparecer. En la Iglesia, implícitamente, Pablo está diciendo con este texto que no hay lugar para el niño mimado, el rey de la casa, para el individualismo. Evidentemente aquí es cuestión de equilibrio. Somos individuos y Dios respeta su propia creación y hasta cierto punto al menos esta diversidad que conocemos como seres humanos es uno de nuestros grandes tesoros. El Evangelio respeta esta dimensión de personalidad, de individualidad, de derechos. Pero otra cosa es el individualismo dentro de la congregación. Por así decirlo, este versículo nos anima a que empecemos a respetar el individualismo ajeno y a tener una disposición de sacrificar el nuestro propio. Este versículo representa el fin de la autopromoción. ¿Cuál era la primera gran tentación del ser humano? Seréis como dioses. Podréis subir algunos peldaños
Eva podrá subir algún peldaño incluso con respecto a Adán y con respecto a Dios, desde luego. Ser el número uno, dominar. Y desgraciadamente en toda iglesia hay mucho de esto. ¿Y cuántos de nosotros al ser nombrados para un cargo dentro de la iglesia no tenemos que examinar nuestro propio corazón y ver hasta qué punto no deseamos este cargo más por el prestigio que supuestamente puede representar para nosotros el título, que no por el servicio inherente en el cargo? Esta exhortación representa el fin de tomarse en serio, el fin del orgullo, un fin a la envidia, a la rivalidad y los espíritus conflictivos que entran dentro de nuestra vida de cuerpo. En otras palabras, con este texto es como si Pablo volviese al comienzo de su exposición de la ética cristiana en el capítulo 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Representa igualmente el fin del espíritu dominador del que estuvimos hablando. Incluso dirigiéndose a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, Pedro tiene que escribirles en estos términos: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Alimentar, servir, más que dominar. Y si esto va dirigido a personas que legítimamente en Cristo tienen un papel de autoridad dentro de la Iglesia, cuanto más a todos los miembros de la Iglesia no tiene que ser así. El fin de la autosatisfacción. Una persona egocéntrica no puede recibir exhortaciones, no admite críticas, porque son una amenaza, un atentado contra él. La persona que verdaderamente se ha humillado ante Cristo, que por así decirlo vive al pie de la cruz, no teme la corrección de sus hermanos. Hermanos, la hipersensibilidad con todo lo que proyecta de orgullo y otras cosas es una manifestación tan clara del egocentrismo en nosotros como este espíritu dominador que acabamos de mencionar. Y una persona hipersensible tampoco es una gran ayuda para la Iglesia. Se preocupa tanto por el hecho de que nadie le aprecia, nadie le hace caso. Se preocupa tanto por su propio lugar dentro de la Iglesia que no tiene posibilidad de ayudar a los demás. Así que negativamente este versículo tiene muchas implicaciones. El fin de muchas cosas. Cuando por el Espíritu Santo Dios nos dispone para una actitud de sumisión los unos a los otros.
Positivamente, entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Yo creo que si volvemos un poco hacia atrás en esta epístola, vemos la lógica del apóstol. Ya decíamos la semana pasada que la primera obra que el apóstol ha señalado del Espíritu Santo en nuestras vidas es una obra de iluminación. Bueno, de hecho es la segunda parte del capítulo 1. Espíritu de iluminación, de comprensión de muchas cosas y sobre todo de comprensión de este plan maravilloso de Dios para nuestro universo y para nosotros dentro de él. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña una gran verdad acerca de nosotros mismos. Si el Espíritu Santo verdaderamente, hermano mío, te ha iluminado la mente, desde luego será con un contenido glorioso que te habrá llenado la mente. Todo lo que Pablo describe para nosotros en el capítulo 1. Pero también te habrá enseñado mucho acerca de ti mismo. Un pecador, un inútil, un impotente, un muerto, un enemigo de Dios. Si verdaderamente en algún momento de tu vida el Espíritu Santo te ha marcado con esta iluminación, yo creo que esto pone fin a toda jactancia en nosotros, en cuanto a nosotros mismos. Al menos esta es una de las claras enseñanzas del mismo apóstol Pablo. La comprensión de lo que nosotros mismos somos en la carne, si es por iluminación del Espíritu Santo, será tan abrumadora que creo que a partir de este momento difícilmente vamos a poder levantar la cabeza en la congregación para poder empezar a tirar piedras a otros miembros y desear dominar sobre otros miembros. Aunque quizás también sea cierto que algunos tenemos memorias muy cortas. Y habiendo comprendido lo que somos en un momento, unos pocos años después lo hemos olvidado. El fin de la jactancia, pero también de la autopromoción, del orgullo, de la autosatisfacción. En otras palabras, hermanos, para decir lo mismo de una forma muy positiva, el Evangelio es lo que nos capacita para relaciones humanas hermosas. Cuando empiezas allí. Porque ¿de dónde vienen todas las tensiones, las guerras, los conflictos en las relaciones humanas? Pues vienen de un algo que queda chafado completamente cuando el Espíritu Santo nos revela lo que nosotros somos. Siempre que hay orgullo en ti, siempre que hay una posibilidad de jactancia en ti, habrá la tendencia de querer dominar de alguna manera a tu hermano. Pero si te encuentras humillado al pie de la cruz, ya no hay motivo
de egocentrismo. Se ve claramente esto en el capítulo 2. ¿Recordáis cómo el apóstol expone este capítulo? Empieza describiendo lo que somos en la carne, muertos en vuestros delitos y pecados, etc. Luego nos describe cómo Dios nos da una nueva vida en Cristo. Pero lo importante de esto es que es algo que Dios da. No es por obras, para que nosotros podamos jactarnos. Es por pura gracia que sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que hay una solución para nuestra condición inicial, pero puesto que esta solución está en Dios y es un don gratuito, jamás este don, esta solución puede ser motivo de volver al protagonismo personal en detrimento de mi hermano. Y por esto, en la segunda parte del capítulo, Pablo puede exponer la idea de la reconciliación en Cristo, de judíos y gentiles, el derrumbamiento de barreras entre nosotros, el comienzo de una posibilidad de relación familiar como familia de Dios, porque esta obra descansa en esta revelación humillante de lo que yo soy en la carne y el gran don de Dios de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Es el mundo el que jerarquiza, el que da premios, el que exalta a ciertos seres humanos. El Espíritu Santo más bien nos revela que todos somos iguales de pecadores. No hay diferencia. Todos hemos pecado. Todos quedamos cortos en cuanto a alcanzar la gloria de Dios. Todos, si somos algo, es por lo que hemos recibido de parte de Dios. Esto es lo primero que el Espíritu Santo nos revela y hace en nosotros. Y lo que Él hizo en nosotros en el día de nuestra conversión es algo que sigue haciendo en nosotros, desea seguir haciendo en nosotros, si andamos en Él, si diariamente somos llenos de Él. Constantemente conoceremos este mismo principio de humildad, de humillación, al reconocer por su iluminación lo que nosotros somos en la carne y cómo es que solo es por la gracia de Dios que podemos llegar a ser otra cosa. Y luego el Espíritu Santo hace otra cosa. Nos revela, nos ilumina algo acerca de nuestros hermanos. Nos revela el concepto de cuerpo. La Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nos ha dicho en el capítulo 1 al final. Y luego en el capítulo 4 nos ha recordado con muchos versículos cómo todos estamos colocados dentro de este mismo cuerpo con el fin de que Cristo pueda ministrar a través de todos, para el bien de todos, para que podamos alcanzar la madurez de Cristo mismo. A partir de esta revelación del Espíritu Santo en nosotros, nuestra preocupación no ha de ser nosotros mismos. De la misma manera que mi dedo no tiene que preocuparse solo y exclusivamente por sí mismo. Tiene que comprender que es parte de un cuerpo y que su finalidad y su razón de ser está en su servicio a todo el cuerpo. De la misma manera, el creyente ya no se obsesiona por sí mismo,
sino por el bien del cuerpo. Y hemos de aprender a ver las cosas al revés. Ya no es cuestión de poner tanto énfasis sobre el hecho de que la Iglesia exista para mi bien. Es más bien cuestión de comprender que yo existo bajo Cristo para bien de la Iglesia, sometiéndonos los unos a los otros. Y la persona que ha tenido esta iluminación de parte del Espíritu Santo en cuanto a sí mismo y en cuanto a sus hermanos, no solo deja de ser egocéntrico, sino que positivamente recibe de parte del Espíritu Santo una capacitación que le lleva más allá de lo que humanamente hablando esperaríamos. Le hace capaz de conocer este amor de Cristo que el apóstol ha descrito en el capítulo 3, un amor que nos capacita para superar toda una serie de situaciones en la Iglesia que en principio nos podrían hundir. El mismo apóstol, escribiendo a los Corintios, dice lo siguiente, palabras tan conocidas: el amor es sufrido. Y hermanos, en la Iglesia sufrimos, desgraciadamente. Pero el amor del Espíritu Santo en nosotros es un amor sufrido, que nos capacita para superar, si verdaderamente somos llenos de él. Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo vas a poder tolerar las tonterías de tus hermanos? ¿Cómo vas a seguir animado cuando escuchas cosas hirientes en labios de tus hermanos? ¿Cómo vas a seguir adelante con entusiasmo cuando tu ministerio no es apreciado? Lo harás en la medida en la que vives lleno del Espíritu Santo. Y seguirás sometiéndote a tus hermanos a pesar de todo, porque temes a Cristo, porque deseas servir a Cristo sirviendo a tus hermanos, y porque tienes en ti el Espíritu de Cristo para capacitarte. Esto es poner las cosas muy negras. Gracias a Dios que normalmente no lo son tanto. El mundo no lo entiende. Hay muchos aquí presentes esta mañana cuya comprensión de este texto no deja de ser un tanto teórica. Somos llamados a una vida de familia, de relación. Y la plenitud del Espíritu Santo en nosotros se ha de manifestar no solo en brotes místicos, sino en esto también. En que somos un pueblo que sabemos someternos los unos a los otros en el temor de Cristo. Perdonad mi torpeza, hay muchas otras cosas que tendría que haber dicho. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas.
este sometimiento los unos a los otros. Es algo imposible para el no creyente por definición. Una persona cuya vida es orientada ya por definición por su propio egoísmo, por mucho que le digas, has de someterte, me parece que no podrá hacerlo. Y por lo tanto no viene la exhortación del apóstol en medio de un vacío. Nos viene a continuación de este otro mandamiento. Sed llenos del Espíritu, porque este mandamiento es una precondición para que pueda cumplirse en nosotros el gerundio, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Para seguir con la idea del borracho, siempre conforme al versículo 18. El borracho es una persona no consista en más que en venir a un edificio como este el domingo por la mañana, participar en un culto, escuchar un mensaje, levantarse y marcharse hasta el domingo siguiente. Hasta tal punto que creo que si este es tu concepto de la vida de la Iglesia, podemos decir que desgraciadamente todo lo que vamos a decir en esta mañana no es para ti, porque no tiene ningún sentido. Ya que el versículo que nos corresponde hoy es el versículo que viene a continuación de lo que hemos leído. El versículo 21 de Efesios capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y evidentemente, si tu contacto con la Iglesia es tan superficial que solo consiste en asistir a algún culto, ni entra en perspectiva la necesidad de un sometimiento, tal y como el texto que tenemos por delante esta mañana es un texto chocante. Es chocante en primer lugar para la persona que no es creyente, porque llega a la misma raíz de la diferencia de comportamiento entre aquel que es creyente y aquel que no lo es. En el sentido de que el no creyente inevitablemente vive para sí mismo. Y el texto que tenemos que considerar hoy nos indica con toda claridad que hemos de vivir no para nosotros mismos, sino para otros. Pero también es un texto chocante para muchos creyentes. Es un texto que ha de chocar a cualquier creyente cuyo concepto de la vida de la Iglesia nos va a decir, porque va a hablar de diferentes relaciones familiares y sociales, la relación entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre empleados y empresarios. Va a haber un cambio, pero de hecho es hacer violencia a la estructura del texto, poner un cambio, poner un nuevo párrafo aquí donde los editores lo han colocado. Porque como decíamos hace un par de semanas, de hecho nuestro versículo de hoy empieza no con un imperativo, someteos, sino con otro gerundio que siga dependiendo de otro imperativo, el del versículo 18. Sed llenos del Espíritu, sometiéndoos unos a otros. Y creo que aquí tenemos la primera gran lección que necesitamos
aprender en esta mañana. Que esta sumisión el apóstol nos exhorta en este versículo. Es pues una exhortación chocante para el hombre incrédulo que no puede entender esto. Sumisión como una virtud, pero es chocante para nosotros, para muchos de nosotros también, debido a la falta de concepto bíblico que tenemos en cuanto a lo que es la Iglesia. Antes de proseguir, sin embargo, necesitamos decir un par de palabras acerca de la gramática de este versículo. Veréis que en nuestra versión del 60, el versículo 21 comienza una nueva sección. Siempre es difícil para los editores bíblicos marcar con acierto las divisiones. Y evidentemente en los versículos que vienen a continuación el apóstol va a estar cambiando algo de rumbo en cuanto a lo que